Felicidades. Mi nombre es Norman Mercado. Estoy a cargo del curso de matemáticas especiales a nivel de presencial y semipresencial o virtual, pues. El video de hoy corresponde al tema de las series de funciones de variable compleja. Empecemos por establecer primero lo que es la serie de Taylor, ¿no? Recordemos que para una función de variable real, si la función y igual a f de x es analítica en una vecindad de x igual x sub 0, analítica significa que la función f de x posee un número infinito de derivadas en una vecindad de ese punto, derivadas continuas. Es decir, tanto la función como todas sus derivadas existen en una vecindad de x igual a x sub 0, es decir, en un entorno. Si digamos esta es la función y este es x sub 0, aquí estará la función evaluada en x sub 0, ¿cierto? El entorno o vecindad es un pequeño intervalo centrado en x sub 0, ¿cierto? De ancho, digamos, 2 delta. Para algunas funciones, ese intervalo de convergencia de la serie, que así se llama, es un intervalo finito, pero para algunas funciones concretas de ingeniería importantes, como las funciones seno, coseno, exponencial, ese intervalo se extenderá desde menos infinito hasta infinito. En el caso de la variable compleja, recuerden, muchachos, que en variable compleja hay que manejar un dominio, que es una región del plano complejo, que es el plano W, perdón, el plano Z, y se aplica en otro plano que se llama el plano W, de tal forma que W es igual a f de Z. ¿Bien? Para las funciones de variable compleja, de manera similar a las funciones de variable real, también se puede establecer una serie de Taylor, solo que ya no hablaremos de un intervalo de convergencia, sino de una región de convergencia, una región en el plano complejo. Y la definición de la serie es exactamente igual al caso de variable real, es decir, la función f de z se puede expresar como una suma desde 0 hasta infinito de la enésima derivada de la función evaluada en z sub 0 sobre n factorial por z menos z sub 0 a la n. Es decir, si expandimos, si hacemos la expansión de la serie f de z, entonces cuando n vale 0, recuerden que 0 factorial es 1, entonces es la función evaluada en z0 más f' en z0 sobre 1 factorial, que es 1, por z menos z sub 0, más etcétera, ¿no? ¿Cuál es el propósito de esto, muchachos? Básicamente, la serie de Taylor no tiene gran aplicación en las funciones de variable compleja, pero sí es pertinente estudiar una serie un poquito más amplia de la serie de Taylor, que se llama la serie de Laurent, ¿cierto?, para funciones de variable compleja. Esas series de Laurent sí son de interés en el caso de la variable compleja. De todas formas, tal como lo acabo de expresar, la región, en lugar de un intervalo, recuerden, es una región centrada en z sub 0 y de una circunferencia, digamos, de radio ρ centrada en z sub 0. El radio de convergencia de la serie es ρ, ¿cierto? Para algunas funciones importantes de variable compleja aparece la correspondiente serie, que recuerden es similar a el caso real. Entonces la función e a la z menos z sub 0, la función exponencial, su serie es 1 más z menos z sub 0, z menos z sub 0 al cuadrado sobre 2 factorial, etc. Y el intervalo de convergencia es todos los reales. Perdón, todo el plano complejo. Hay que hacer la precisión, ¿no? La función coseno, la función seno, también tienen como
región de convergencia, todo el plano complejo. Esta otra, sin embargo, esta función 1 sobre 1 más z menos z sub 0, tiene un intervalo, o mejor, una región de convergencia ya reducido, ¿no? Ya es, esa circunferencia tiene que ser de radio menor que la unidad. Por ejemplo, aquí en el ejemplo 7.1, perdonen la redundancia, se nos dan la función z por e a la z en una vecindad de z sub 0 igual a 1. Entonces, e a la z, como yo no lo voy a hacer en torno de z igual 0, sino de z igual 1, entonces hago este truco matemático, ¿no? Z es igual a z menos 1 más 1. Entonces la función me quedaría e a la z, se puede escribir como e a la z menos 1 más 1. O sea, es e a la z menos 1 por e a la 1. Entonces por eso que aparece aquí e que multiplica a z menos 1 elevado a la z menos 1, ¿cierto? Más e a la z menos 1. Por lo tanto, la función ya yo la puedo expresar en estos términos, ¿no? E que multiplica a la serie de z menos 1 a la n más 1 por z menos 1 a la n. Entonces, si hacemos uso de la expresión que vimos previamente de esta, obtenemos que la serie de la función original será esta, ¿cierto? Uno puede expandir algunos términos de la serie, ¿no? Digamos, cuando n vale 0, aquí vamos a obtener 1, ¿cierto? Cuando n vale 1, vamos a obtener 2 veces z menos 1, y así sucesivamente, ¿no? Entonces aquí aparece la serie de Taylor, ¿cierto? De la función original, z por e a la z. Ahora, recuerden que también los coeficientes de la serie se pueden hallar de manera directa, ¿cierto? C sub 0 es f evaluado en z sub 0. C sub 1 es f' evaluado en z sub 0 sobre 1 factorial. C sub 2 es f doble prima evaluada en z sub 0 sobre 2 factorial, y así sucesivamente. Entonces, de esa forma, también directamente a partir de la función f de z, se pueden calcular los coeficientes de la serie, dando exactamente el mismo resultado que si se utiliza la serie estandarizada previamente descrita. Pero nos vamos a concentrar básicamente en lo que nos ocupa, ¿no? Que es la serie de Laurent, ¿sí? En la serie de Taylor, todos los términos de la serie de Taylor son funciones analíticas, es decir, son polinomios. El polinomio de grado 0, o sea, la constante, el de grado 1, el de grado 2, o sea, son potencias enteras no negativas, en lo que tiene que ver con la serie de Taylor. En la serie de Laurent, de acuerdo con lo que veremos, admite términos en donde las potencias sean negativas. Ya eso implica que la función no es diferenciable. Es por eso que la singularidad z sub 0 la vamos a aislar. Es decir, la región ya no va a ser un disco, sino una corona circular. De tal forma que la serie va a converger en todos los puntos de la corona, más no en z sub 0. En general, la serie de Laurent de una función de variable compleja será la suma desde menos infinito hasta infinito de c sub n por z menos z sub 0 a la n. Miren que aquí admite potencias negativas. Esta serie va a tener dos partes. Una parte en donde todas las potencias son negativas, ¿cierto? Que en adelante se llama la parte principal de la serie, y esta parte que corresponde a la serie de Taylor, que es la parte analítica de la serie.
Entonces decíamos pues que esta es la parte principal y esta es la parte analítica. La parte principal de la serie de Laurent, ¿cierto? Es la que nos va a permitir, de acuerdo con lo que veremos, evaluar integrales de funciones de variable compleja. Estos coeficientes, a diferencia de los coeficientes de Taylor que se encuentran por derivación, los coeficientes de la serie de Laurent se encuentran por integración, pero como una integral de variable compleja, tal como la estudiamos en el video anterior, o sea, en el módulo número 6. ¿Cierto? Aunque esta fórmula usualmente no se aplica para encontrar los coeficientes por la dificultad que estriba en el hecho de integrar, ¿cierto? Y mucho más funciones de variable compleja, sino que se van a calcular de manera indirecta. Veamos algunos ejemplos que nos permiten hacer esto. Vean, si yo parto, vamos a encontrar la serie de Fourier de e a la 1 sobre z en una vecindad de z sub 0 igual a 0. Evidentemente, la función evaluada en 0 no existe, porque daría e a la 1 sobre 0, o sea, e a la infinito, lo cual significa que no está definida en z igual 0. Pero si excluimos z sub 0 de la región, ¿cierto? Entonces la serie de Laurent va a converger en esa corona circular. Ahora, si la serie de e a la z es 1 más z2 sobre 2 factorial, etc., y al reemplazar z por 1 sobre z, quedaría 1 más z a la menos 1, más 1 medio de z a la menos 2, más 1 sobre 3 factorial z a la menos 3, etc. ¿Cierto? Entonces miren que la parte analítica va a ser solamente 1. Y la parte principal tendrá z a la menos 1, o sea, todas potencias negativas, ¿cierto? Este será c sub menos 1 vale 1, c sub menos 2 vale 1 sobre 2 factorial y así sucesivamente. En el ejemplo 7.3 ya es un poquito más elaborada la situación, ¿cierto? 1 sobre z cuadrado por 2 más z, entonces 1 más z medios, 1 sobre 1 más z medios se desarrolla con base en la serie de Taylor. Y al multiplicarla por z a la menos 2, miren lo que se obtiene. La parte principal, que solamente va a tener 2 términos, y la parte analítica, que corresponde a la serie de Taylor. ¿Cierto? Esa serie converge, se requiere que 1 más z medios sea menor que la unidad. ¿Cierto? Para que la serie sea convergente. Eso significa que z estará entre 0 y 1 medio. Vamos a entrar entonces a lo que es ya entrar básicamente en materia, ¿no? ¿Para qué sirve la serie de Laurent de una función de variable compleja? Ya habíamos dicho que los coeficientes de la serie será 1 sobre J2pi por la integral cerrada sobre C de f de z sobre z menos z sub 0 a la n más 1. Este simbolito, muchachos, z con gorro, significa que está dentro de la corona circular ya mencionada, ¿no? Entonces, si reemplazamos n por menos 1, observen, c sub menos 1 será 1 sobre J2pi, integral cerrada sobre C de f de z. ¿De acuerdo? Porque cuando n vale menos 1 más 1 da 0, y z menos z sub 0 da 0 es 1. Por lo tanto, yo encuentro una fórmula para la integral de una función de variable compleja. Es J2pi por el coeficiente c sub menos 1. Ese coeficiente, que en el caso de esta función es 1, y en el caso de la otra es menos 1/4, esa cantidad recibe el nombre de residuo de una función de variable compleja, ¿cierto? Residuo de una función de variable compleja en z igual 0. Y permite, como dije, determinar la integral
la integral de variable compleja, ¿cierto? Este es el símbolo que vamos a utilizar para designar el residuo de una función en una singularidad z igual a z sub 0. Yo quiero precisar, muchachos, que para que retomen el tema que estamos trabajando, para que lo entiendan mejor, deben retomar lo que ya vimos en el video anterior, ¿cierto? Porque de lo contrario es complicada pues la situación. El hecho es que la integral cerrada sobre C de cualquier función f de z es j2pi por el residuo de z de la función, perdón, en z sub 0. Se entiende que z sub 0 está dentro de la región. O sea, si esta es la curva C, z sub 0 está por aquí en alguna parte dentro de esa de la región cuyo contorno es la trayectoria C, ¿cierto? Para poner un ejemplo, ¿no? El 7,4. Si C es una trayectoria cerrada orientada positiva en la región 0 menor que z menor que 2, ¿cierto? O sea, no incluye el 0, porque z valora magnitud de z mayor que 0. Y tampoco incluye el 2. Entonces, esta viene a ser la corona, ¿cierto? Bien. Entonces, con base en el ejemplo que acabamos de hacer, el residuo C sub menos 1 es menos un cuarto. Ya lo había mencionado ahorita. Entonces, si el residuo es menos un cuarto, a partir de la serie, nos queda que la integral cerrada sobre C de esa función será j2pi por menos un cuarto, que nos queda menos jpi medios. Y así podemos desarrollar varios ejemplos tales que a partir de la serie de Laurent, básicamente a partir de la parte principal de la serie de Laurent, el coeficiente C sub menos 1 me da el residuo. Y el valor de la integral es j2pi por ese residuo. Sin embargo, hay formas diferentes de calcular el residuo y vamos a estudiarla a continuación. Recuerden que f de z será C sub menos 1 sobre z menos z sub 0. Este sería el que me interesa y esta es la parte analítica. La parte analítica de la serie. Si multiplicamos toda la función por z menos z, toda la serie quiero decir, entonces tenemos esta expresión matemática, ¿cierto? Entonces si tomamos el límite cuando z tiende a z sub 0, nos queda que c sub 1 es el residuo cuando z tiende a z sub 0 de f de z. O sea que ese residuo se puede calcular también como un límite. Límite cuando z tiende a z sub 0 de z menos z sub 0 por f de z. ¿Cierto? Y ya con ese límite, miren que ahí no tenemos que integrar nada. Lo hacemos por evaluación directa de la función en z sub 0. Y con eso me da el residuo. Y con el residuo ya tengo el valor de la integral. Acá hay otro ejemplo, un poquito diferente al anterior. En el anterior era z cuadrado, aquí es z nomás. Es claro que z igual 0 es un polo simple de la función, con lo que el residuo en z igual a 0 es límite, ¿cierto? Cuando z tiende a 0 de z por f de z. Al multiplicar esta función z por f de z, perdón, por z, se cancelan z y queda 1 sobre 2z. Y si z tiende a 0, eso da 1 medio. Conclusión, el residuo vale 1 medio. Ese residuo lo pudieron encontrar desde la serie, ¿cierto? Y el valor de la integral será jpi. Es simple el asunto, ¿no? Ahora, en el caso que acabamos de analizar, el residuo, perdón, la singularidad es simple, ¿cierto? Pero si la singularidad es múltiple, o sea, doble, triple, etcétera, ya el residuo se calcula con base en esta otra fórmula modificada, ¿no? Por ejemplo, si z sub 0 es una singularidad doble, por decir algo, ¿no? O sea que m vale 2, entonces quedaría 1 sobre 1 factorial,
y el límite cuando z tiende a z sub 0 de la derivada, la primera derivada de z menos z sub 0 a la m, que en este caso vale 2 por f de z. Aquí está el ejemplo correspondiente, ¿cierto? Z igual 0 es una singularidad doble, ¿sí? Entonces, al aplicarle la fórmula, me queda que el residuo es límite cuando z tiende a 0 de la derivada de 1 sobre 2 más z. Al derivarla me da esto y al evaluarla en 0 me da menos un cuarto. ¿Qué coincide con el ejemplo que vimos previamente cuando presentamos la serie de Laurent, ¿cierto? Ahora bien, ¿cómo calcular cuando las singularidades, todas las singularidades hacen parte de la región? Si en una región hay 3 singularidades, pueden ser múltiples o simples, ¿cierto? Entonces, la integral cerrada sobre C será la suma de las integrales obtenidas residuo por residuo. Vale decir, si esta es la trayectoria C y las singularidades son A, B y C, ¿cierto? Entonces la integral cerrada sobre C de esa función que contiene esas singularidades será J2pi por el residuo en A más el residuo en B más el residuo en C. Eso se conoce como el teorema del residuo. Y es importante para calcular la integral de inversión compleja cuando se estudió la transformada de Laplace. Por ejemplo, para esta integral, ¿no? Los residuos, perdón, las singularidades son z igual 0 es una singularidad doble y z igual a menos j2 es una singularidad simple, ¿cierto? Entonces, es claro que z igual 0 es un polo doble o singularidad doble, mientras que z igual a menos j2 es simple. Entonces, con base en el teorema, cualquier trayectoria cerrada y orientada positiva que contenga esas dos singularidades, la integral va a ser J2pi por el residuo en 0 más el residuo en menos J2. Aquí está el cálculo, el detalle de los cálculos, pues, que no viene al caso. El hecho es que la integral en este caso concreto da 0. No van a tomar ahora a decir que esa integral siempre va a dar 0, ¿no? Es fortuito. Se sabe que si la función es analítica, la integral es 0. Pero una función no analítica como esta puede que la integral dé 0, ¿cierto? Es fortuito, es casuística. Vamos a ver si ustedes recuerdan cuando estudiaron en el curso previo, que es el curso de ecuaciones diferenciales, el tema de la transformada de Laplace. El que no lo tengan muy claro en este momento, tienen tiempo, ¿cierto? Como para hacer una retroalimentación del asunto. El hecho es que si f de t es una función definida para t mayor que 0 y es seccionalmente continua y de orden exponencial, la transformada inversa de Laplace de la función es justamente una integral de variable compleja. ¿Sí? Justamente una función de variable compleja. Una integral, perdón, de una función de variable compleja. Entonces, si una trayectoria C contiene todos los polos de la función f de s, ¿cierto? Por ejemplo, para esta f de s, ¿cuáles son los polos? S igual a 0 y S igual a menos 1, ¿cierto? Entonces podemos calcular el primer residuo, me daría 1, el segundo residuo da menos C a la menos T, y al aplicar la fórmula nos queda que f de t, o sea, la inversa de f de c dada, es 1 menos c a la menos t. En efecto, con base en lo que se estudió en ecuaciones diferenciales, la transformada de Laplace de 1 es 1 sobre s. Y la transformada de Laplace de e a la menos t es 1 sobre s más 1. O sea, queda verificado, pues, que esta función f de t, obtenida por la fórmula de inversión compleja, es en efecto la transformada de Laplace. Esto básicamente es lo que tiene que ver, pues, con el asunto de las series aplicada a el cálculo de residuos y el cálculo de residuos utilizado particularmente
para hallar la transformada inversa de Laplace. Jóvenes, con esta parte, con estos 7 temas trabajados, recuerden, este es el módulo número 10, pero corresponde, perdón, el video número 10, pero que responde al módulo número 7. Recuerden que los 4 primeros módulos que tenían que ver con análisis vectorial, de eso se hicieron 7 videos. Y de los 3 módulos de variable compleja, 3 videos, ¿cierto? Ya lo que sigue en el curso de matemáticas especiales es las series y transformadas de Fourier. Ese tema es uno de los temas fundamentales en ingeniería electrónica y telecomunicaciones, lo que tiene que ver con el procesamiento de la información, ya sea pues en variable continua o en digital, ¿cierto? El hecho es que nos vamos a dedicar fundamentalmente en los próximos 5 videos a trabajar series y transformadas de Fourier y sus aplicaciones en el proceso de procesamiento y transmisión de información. Felicidades.